Bienvenidos, hoy vamos a ver sobre los atributos de Dios. Antes de que empieces tu discurso, prueba a tu público a ver qué tanto conocen de mí, de mis atributos. Ok, está bien. Adiós. No, espera. Te iba a preguntar por qué Pedro negó a Jesús si era porque le habían sanado a la suegra. Bueno, en fin. Bueno, ya escucharon al Eterno. Así que busca en la descripción de este video, ya sea en la parte de abajo en YouTube o quizá en la parte de arriba en Facebook, o por ahí búscalo, un link en donde te llevará a un cuestionario. Responde solamente esas 5 preguntas a ver qué tanto conoces de los atributos de Dios antes de comenzar esta pequeña enseñanza. Así que ponle pausa al video y aquí te espero. Bien, ¿qué tal? ¿Qué tal te fue? ¿Te fue bien, mal? Bueno, esperemos que bien. Y si no, pues para eso es este video, para que conozcas un poquito más de las características de Dios. ¿Qué es un atributo de Dios? Un atributo divino o perfección divina o atributo de Dios es una característica o cualidad que se le atribuye únicamente a Dios. Y hay muchos estudios y muchos autores, y dependiendo de cada autor, lo suelen dividir en diferentes formas o en diferentes métodos. Pero principalmente, por ejemplo, Louis Berkhoff, Charles Hodge, Wayne Grudem o Bruce Mill, si es que se pronuncian así sus nombres, normalmente los dividen en atributos comunicables y los atributos incomunicables, o atributos exclusivos de Dios, o quizá atributos no exclusivos de Dios. Y algunos otros los llegan a dividir como en atributos morales, dependiendo del autor, ¿no? Vamos a ver entonces los atributos comunicables o no exclusivos de Dios. Estos se refieren a que se puede encontrar cierta semejanza entre el hombre y Dios. Por ejemplo, la santidad. Dios es santo, pero también una persona puede llegar a ser santo. Recuerda que santo se refiere como apartado. Entonces, es un atributo no exclusivo de Dios o comunicable, porque se suele interpretar que se pueden comunicar a través del hombre, ¿no? Entonces tenemos santidad, justicia, Dios es justo, pero también un hombre puede llegar a ser justo. Conocimiento, ira, humildad, bondad, amor, misericordia, verdad, soberanía, voluntad, etc. Ahora, los atributos incomunicables o exclusivos de Dios se refieren a las características o perfecciones divinas que solamente posee Dios, como por ejemplo eternidad, inmensidad, inmutabilidad, infinitud, aceidad, omnipotencia, omnipresencia, omnisciencia, omnibenevolencia y bla 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 volencias. Otros, como te dije, los suelen dividir en atributos morales, como por ejemplo sabiduría, verdad, santidad, amor, justicia, en fin. Entonces, te digo, dependiendo al autor, vamos a ver estas formas en las que se pueden dividir. Vamos a ver los incomunicables. El primero es la aceidad, o autoexistencia o autoindependencia. Este atributo de Dios se refiere a la característica de Dios de que Él existe por la necesidad de su propio ser, o sea que no depende de nada ni de nadie para existir, sino que existe por sí mismo. Esto lo podemos corroborar en, por ejemplo, Juan 5:26, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también Él ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. O por ejemplo lo podemos ver en Romanos 11:33 y 34, o profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables son sus caminos, porque ¿quién ha entendido la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? Y bueno, ese fue el primero. La segunda sería la inmutabilidad. Se refiere a que Dios fue, es y será el mismo por siempre. La inmutabilidad de Dios, Él es para siempre Él mismo, y por eso Él está fuera de todo cambio. Esto lo encontramos, por ejemplo, en Salmo 102:27, donde dice: pero tú eres el mismo y tus años no se acabarán. O en Santiago 1:17, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza, ni sombra, ni variación. O por ejemplo en Malaquías 3:6,
porque yo Jehová no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Dato curioso de este Malaquías 3:6. La frase esa que dice, porque yo Jehová no cambio, en hebreo se dice Ani Yahweh lo Shaniti, que de acuerdo a su valor en gematría equivale al nombre de Jesús en griego. O sea, digamos que matemáticamente o en gematría vale lo mismo decir yo soy Jehová y no cambio a decir Jesús. Curioso, ¿no? Bueno, sigue la infinitud, omnipresencia o omnipotencia. Se puede, te digo, varía de cada autor. Así que puede haber varias divisiones, por ejemplo la eternidad, la inmensidad o la simplicidad. La eternidad se refiere a que se relaciona con el tiempo, lo que significa que Dios está fuera del tiempo. De hecho, Él fue quien creó el tiempo de acuerdo con 1 de Juan 1:1 o Génesis 1:1, pues afirma que en el principio, refiriéndose al tiempo creado por Dios, por lo tanto, Él está fuera del presente, pasado y futuro. La inmensidad. Esta hace relación al espacio que ocupa y Dios pues lo abarca todo, está en todos lados. La simplicidad hace referencia a que no está compuesto de nada en específico o de algo finito, sino de sí mismo y de eternidad. La omnipresencia se refiere a que Dios no tiene extensión ni está sujeto a limitaciones físicas, pues Dios es espíritu. Por lo tanto, su presencia penetra todo espacio, por lo que está en todos lados, en todo espacio al mismo tiempo. Su presencia lo ocupa todo. Esto, por ejemplo, lo podemos ver en 1 de Reyes 8:27, donde dice, pero ¿es verdad que Dios mora sobre la tierra? He aquí que los cielos de los cielos no te pueden contener, cuanto menos esta casa que yo te he edificado. O por ejemplo también lo podemos ver en el Salmo 139 del 7 al 12 y en algunos otros versículos. Es importante diferenciar que debido a estas características de Dios, esté en todo lugar, y otra es muy diferente a que Dios more en cierto lugar o en ciertas personas, pues son cosas muy diferentes, pero eso es para otro estudio. Después, la soberanía. También se le conoce como la voluntad absoluta o la voluntad soberana o omnipotencia. La explicación más común es que Dios es todopoderoso, por lo tanto, no hay nada imposible para Él. Pero va mucho más allá de esta explicación, pues Dios es la primera, única y absoluta causa de que todo exista, y toda razón de ser recae en su voluntad. Un ejemplo de esto es su inigualable e infinito poder. Es, por ejemplo, en la creación. Él lo creó todo de la nada. Y esto de la omnipotencia se refiere a que todo lo puede hacer, pues hay una falacia muy común por ahí, que por eso se llama falacia, que es como poner una palabra o una frase en contradicción con la que sigue. Y entonces la falacia dice, si Dios es todopoderoso, ¿por qué no puede crear una piedra que ni Él mismo la pueda cargar? Entonces, si puede crear una piedra que ni Él mismo la pueda cargar, entonces no es todopoderoso porque no puede cargar esa piedra. Pero si crea una piedra que ni Él mismo la puede cargar, Él la puede cargar. Pero entonces no es todopoderoso porque no puede crear una piedra que ni Él mismo la pueda cargar. Entonces ese tipo de falacias, que es poner una frase en contraposición a esa misma, no se relacionan con esto, va mucho más allá, así que cuidadito con esas falacias. Después tenemos los atributos comunicables, como por ejemplo conocimiento, omnisciencia, sabiduría. Eso se refiere a que Dios sabe y conoce todas las cosas, y solo Él es el único que se conoce a sí mismo, está completo de conocimiento continuo presente, y lo podemos ver en, por ejemplo, 1 de Reyes 8:39. Tú oirás en los cielos, en el lugar de tu morada, y perdonarás y actuarás, y darás a cada uno conforme a sus caminos, cuyo corazón tú conoces, porque solo tú conoces el corazón de todos los hijos de los hombres. O por ejemplo el Salmo 139 del 1 al 16, que está bastante largo, así que esperemos unos segundos a ver si lo quieres leer y ponerle pausa. Bueno, en fin, también lo podemos ver Isaías 46:10, o en Ezequiel 11:5, o en Hechos 15:8, o en Juan 16:30. Después tenemos la bondad o la omnibenevolencia. Omnibenevolencia. Se refiere al afecto bueno y positivo que Dios tiene por sus criaturas. Lo que hace es tratarlas de manera buena, generosa y benevolente.
Después tenemos el amor. No hay razón para afirmar que este sea el atributo de Dios más importante, pues no hay nada en la escritura que así lo afirme, aunque desde una perspectiva humana, pues podría considerarse así, pues la demostración más grande de amor de Dios hacia el ser humano fue haber dado a su único hijo como un sacrificio para rescatar al ser humano del pecado, de la muerte eterna. Y para esto sería suficiente para considerarlo como el atributo más importante para el ser humano. Pero bueno, ninguno es que sea más importante que otro. Aunque esta demostración es grande, es una característica más de Dios, otro atributo. Entonces, bueno, esto lo podemos ver por ejemplo en 1 de Juan 4:8. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. No solamente es una característica, sino que Él mismo es amor. Ahorita lo explicaremos más. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios, y Dios en él. 1 de Juan 4:16. Entonces, como les digo, podremos entender que la misma esencia del amor nace de Dios. La causa de amar se encuentra en amar a Dios o en Dios mismo. Y por esto Dios ama en sí mismo sin importar si el receptor sea merecedor o no de su amor. ¡Wow! Bueno, después viene la santidad. Es el atributo que hace completamente distinto y exaltado a Dios de cualquier otra criatura de acuerdo a su palabra, a la santidad. Es un Dios apartado de todo ser viviente. Por ejemplo, lo encontramos en Éxodo 15:11, donde dice: ¿Quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios? O por ejemplo en 1 Samuel 2:2, no hay santo como Jehová, porque no hay ninguno fuera de ti, y no hay refugio como el Dios nuestro. O en Oseas 11:9, no ejecutaré el ardor de mi ira ni volveré para destruir a Efraín, porque Dios soy, y no hombre, el santo en medio de ti, y no entraré en la ciudad. O Isaías 57:15, pues así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Después tenemos la justicia. De acuerdo con las escrituras, la justicia podría definirse como lo recto. De este modo podremos entender que Dios siempre hace lo recto, lo que es justo, de forma imparcial y sin prejuicios. Y de acuerdo con Génesis 18 del 23 al 25, recordarán que estaba Abraham y Abraham le dijo a Dios algo así, y se acercó a Abraham y dijo: ¿destruirás también al justo con el impío? Quizá haya 50 justos dentro de la ciudad. ¿Destruirás también y no perdonarás al lugar por amor a los 50 justos que estén dentro de él? Lejos de ti esté hacer tal, que hagas morir al justo con el impío, y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. El juez de toda la tierra ¿no ha de hacer lo que es justo? O por ejemplo también lo vemos en Deuteronomio 32:4 o Apocalipsis 15 del 3 al 4. Después tenemos verdad. La verdad, Dios no solamente es verdadero, sino que Él es la misma verdad. Por consiguiente, Él no miente, ni hay mentira en Él. Él es la pura y la plenitud de la verdad. La verdad la podemos ver claramente reflejada en Cristo, pues Él mismo dijo, Jesús dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Juan 14:6. ¿Te fijaste cómo está mal escrito? La Biblia está mal escrita. ¿Qué vamos a hacer? Dice: nadie viene al Padre sino por mí. Pero, ¿cómo que nadie viene al Padre? Diría: nadie va al Padre. Pero no está mal escrita, está bien escrita, porque Jesús es el Padre. Por eso dice: nadie viene al Padre sino por mí. Pero bueno, eso es otra cosa. El chiste es que Jesús dijo: yo soy la verdad y la vida. Y bueno, de este modo podemos entender que la verdad es literalmente una persona, y por esto mismo también es Dios. Así que, reforzando esta postura de que Jesucristo es la verdad y también es Dios, o el Padre, veamos una afirmación en Apocalipsis 1:8.
Dice: yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que es y el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Bueno, ¿y esto qué tiene que ver con la verdad? La relación está en que el texto afirma que Jesús es el primero y el último, o el principio y el fin, y lo compara con el abecedario, porque creo que se dice alefato, que aunque está en griego, alfa y omega, en el hebreo sería alef y taf, o sea, es la primera y la última letra del alefato o abecedario, como lo quieres llamar. La letra de en medio del alefato es la letra M o la mem en hebreo. De este modo, la primera y la última letra central del alfabeto dicen verdad, Emet, lo que corrobora que Jesús es la verdad absoluta, porque Él es el principio y el fin, o sea, el alfa y el omega, o la alef y la taf, y la de en medio sería la verdad. Y bueno, ya la soberanía, voluntad absoluta o voluntad soberana y la misericordia y otros atributos más, pues es muy largo de explicarlos. Así que, por favor, pídele a tus pastores y a tus líderes espirituales que te enseñen más sobre estos temas, porque, ya viste, Dios mismo quiere preparar a su pueblo para que lo conozcan más. Y es muy importante esto, porque ¿de qué sirve todo esto? ¿De qué sirve conocer más a Dios? ¿Y de qué serviría conocer más sus atributos? Bueno, eso es tarea de tu pastor. Por lo pronto lo mío ya acabó. Así que vuelve a contestar el cuestionario a ver qué tal te va. ¡Saludos!